La hermana Norma entonces está dando clase a los niños. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, donde nosotros tuvimos la lectura en esta tarde, en lo que salen los niños. Jueces, capítulo 11, estamos viendo este fascinante libro, realmente difícil de leer, estudiar el libro de los jueces, porque vemos que Israel una vez cae, regresan al Señor y vuelven a caer, y Dios les da otro juez y están bien por unos años y vuelven a caer, y luego Dios les manda otro juez y los restablece y confían en el Señor, y luego vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y todo el libro de Jueces es así, parece un disco rayado, ¿no? Juez tras juez tras juez, y el corazón de Israel siempre con sus problemas, ¿no? Y en esta ocasión, hermanos, estamos viendo a Jefté. Hace 15 días ya habíamos empezado a ver la vida de Jefté. Jefté realmente una vida muy interesante, muy difícil ciertamente. Desde el primer versículo nosotros podemos ver que él tuvo una vida muy difícil. Vamos a darle un recordatorio a lo que ya sabemos de Jefté antes de continuar. Bueno, primero, sabemos que Jefté es hijo de Galad, pero no es hijo de Galad por medio de una de sus esposas legítimas, sino que él es hijo. ¿Qué estoy haciendo en el libro de Job? Permítanme. Él es hijo de Galad, pero con una ramera, ¿sí? Entonces, obviamente, eso ya le va a traer aflicción a su vida desde muy pequeño. Eso lo vimos en el 11:1. Jefté galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. También vimos que a causa de que él era hijo de una ramera, sus medios hermanos, es decir, los hijos de Galad, pero no de su madre, no querían compartir la heredad con él. Cuando murió Galad, ellos dicen que tú no eres hija de nuestra madre, tú eres hija de una ramera. Entonces, por ser hijo de una ramera, no te va a tocar nada de la herencia. Entonces, lo desterraron, lo sacaron de delante de ellos para no compartir la heredad de su padre con él. Obviamente, alejándolo de su familia, trayéndole más dificultad a lo largo de su vida. Más adelante, cuando él es desterrado, dice la Biblia ahí en Jueces 11, lo que estudiamos la última clase que vimos, nuestro último sermón, Jefté se hizo como una especie de comerciante. Vivía en la parte norte de lo que eran las tierras israelitas, ya pegado a lo que era Siria, y él hacía comercio y se juntaba con ociosos, que dice aquí en Jueces 11. Pero estos ociosos no implica que eran gente ociosa o vaga, más bien se refiere a que eran realmente gente fuerte, que por lo general en aquellos años, por importación y exportación, tenían que salvaguardar el producto. Había muchos ladrones, había muchas personas cruzando la frontera entre Siria e Israel, y él tenía que rodearse de estos hombres ociosos para protección. Resulta que eventualmente, cuando los amonitas comienzan a tener problemas en contra de Israel, van y atacan a Israel y empiezan a oprimir el pueblo israelita. Ahora sí, como no tienen cómo defenderse de los amonitas, ¿a quién van a buscar? A Jefté. Y van con Jefté y: oye, Jefté, si tú nos proteges de los amonitas que nos están atacando, te vamos a hacer caudillo. Vas a ser caudillo de Israel. Tan solo tú tienes que defendernos de los amonitas. Y imagínense, y Jefté dijo: pues antes no me querían, ¿verdad? Me desterraron porque soy hijo de ramera. No querían que yo estuviera aquí, y ahora sí me quieren, ¿verdad? Ahora sí me buscan para que yo los defienda. Y dice: bueno, está bien. Si esto es real y me van a hacer caudillo, pónganlo por escrito. O sea, vamos a hacerlo delante de Dios, que Dios sea testigo.
Entonces ahí nos quedamos en el versículo 11, donde se le garantiza que él va a ser caudillo, y en Mizpa, delante del testimonio de Dios, él es hecho caudillo sobre Israel. Vamos a leerlo, Jueces 11:11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces Dios es testigo de los acontecimientos, y ahora él es hecho de forma oficial el caudillo o defensor del pueblo israelita. Lo que vamos a ver hoy es que vamos a ver que comienzan los tratados de diplomacia. Obviamente cualquier persona que es político, es más, no necesita ser político, cualquier persona, por lo general, una persona que es pensante, sapiente, una persona con lógica y entendimiento y razonamiento, va a optar por la diplomacia antes que la guerra. Sí, nadie quiere ir a la guerra, nadie quiere exponer a su gente a una guerra, a la hambre, a la muerte. Nadie quiere hacer eso. Entonces hacen tratados diplomáticos para que no llegue a un problema bélico. Eso sería lo sabio, ¿no? Y esto fue exactamente lo que sucedió, que vamos a ver hoy. Él trató de ser diplomático. Jefté trató de ser diplomático con los amonitas, pero eventualmente la diplomacia falló y entraron en conflicto. Esto es lo que vamos a estudiar esta tarde. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias porque usted es nuestro Señor, nuestro Dios. Usted nos ha comprado, Señor, a los que son sus elegidos, nos ha comprado con su sangre preciosa. Señor, usted nos ha salvado gratuitamente cuando no había salvación para nosotros, por medio de nosotros mismos. La salvación es únicamente y exclusivamente por la persona de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Y le agradecemos, Señor, el hecho de que usted nos ha hecho partícipes de su gracia. Le pedimos, Señor, que usted en esta tarde nos ayude a comprender su bendita palabra por medio de la ayuda de su Espíritu Santo, el cual nos ilumina. Que podamos aprender acerca de esta historia dentro de la historia de Israel. Gracias, Señor, le damos nuevamente por esta su iglesia local. Le pedimos, Señor, que seamos de buen testimonio a esta colonia y a las colonias aledañas, que esta iglesia sea reconocida por un buen testimonio. Esto le pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Bien. Voy a continuar un poquito con nuestra introducción antes de empezar con el primer punto. Quiero que ustedes entiendan que lo que estamos estudiando el día de hoy es totalmente histórico en cuestión a Israel. No tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. Por lo tanto, no hay una aplicación directa a nosotros. Obviamente siempre podemos encontrar por medio de la palabra de Dios alguna forma de darle aplicación a nuestra vida. Sin embargo, esto no es para la iglesia. Es dado a la iglesia, pero no es para la iglesia. Entonces quiero marcar eso. Ahora, nuevamente, esto es plenamente y puramente histórico dentro del pueblo de Israel. Me voy a adelantar bastante, pero cuando la diplomacia no funcionó y entraron en guerra, Dios le dio la victoria a Jefté, pero le dio la victoria a cambio de un gran sacrificio suyo. Este sacrificio por parte de Jefté lo vamos a estudiar la próxima semana. No lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero si usted gusta,
irse adelantando y leyendo en sus Biblias hasta el final del capítulo 11, verá a qué sacrificio me refiero, lo cual fue un sacrificio grande por el precio de victoria. Se supone, no debería de haber sido así, pero fue un error que hizo Jefté. Pero eso nuevamente lo veremos la próxima semana. Vamos a empezar entonces, hermanos, con nuestro estudio. Versículos 12 al 28. 12 al 28 es tremendo toda esta sección. Vamos a leer un poco. Dice: y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvenla en paz. Y Jefté volvió a enviar otro mensajero al rey de los amonitas para decirle. Entonces, lo que estamos viendo es mensajes que se están yendo de un lado al otro. Ahora que Jefté es el caudillo oficial delante de Dios como testigo de la ceremonia, él dice: ok, primer orden del día, voy a mandarles un mensajero al rey de los amonitas, de los hijos de Amón. Les voy a mandar un mensajero para preguntarle: oye, ¿qué te traes? ¿Por qué estás agrediéndonos? ¿Sí? ¿Por qué estás llevando estos actos de agresión en contra de Israel? Que es lo que estamos viendo inmediatamente aquí en el primer versículo. ¿Qué tienes tú conmigo que has venido a mí para, el versículo 12, perdón, para hacer guerra contra mi tierra? Ese es el primer mensaje. Quiere ser diplomático y él quiere saber: oye, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Por qué estás siendo tan agresivo con mi gente? ¿A qué vienes? Empezó el tratado entonces. Versículo 13, le responde el rey de forma inmediata y le dice: ¿sabes qué? Las tierras que ustedes poseen no son suyas, son nuestras. Entonces, nosotros queremos esas tierras que ustedes han poseído. Y el asunto es de que Amón, o el rey de Amón, en realidad estaba mal informado en cuestión a su historia. Él pensaba de una manera. Él pensaba que las tierras que estaban bajo posesión israelita eran tierras amonitas que Israel había robado cuando ellos salieron de Egipto más de 300 años antes. Entonces, en la siguiente mensaje que nosotros, o siguiente envío de mensajeros que nosotros vemos, y fíjense lo que dice el rey, el versículo 13, el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté y le dice: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvenla en paz. Le dice: no, esa tierra que ustedes los judíos tienen, esa tierra a nosotros nos pertenece. Devuélvenos nuestra tierra de forma pacífica, o básicamente enfréntense a nuestra ira. ¿Qué va a hacer? O nos regresan pacíficamente la tierra, o nos vamos a guerra. Otra vez, esto era por cuestión de que las evidencias históricas que tenía el rey de Amón eran muy distintas a las evidencias históricas que tenía Israel. Déjenme decirles, como ustedes saben, yo soy mitad gringo, mitad mexicano, y yo me crié con toda la historia americana y también me crié con toda la historia mexicana. ¿Y sabían que la historia americana o estadounidense no coincide con la historia mexicana? La historia del castillo de Chapultepec, interpretada por los gringos, es muy diferente a la historia de Chapultepec contada por México. La historia de los gringos en cuestión a Santa Anna
y cuando se perdieron las tierras de México en 1848, esa historia es muy distinta a como lo cuentan aquí en México, en nuestras escuelas. La historia depende de qué lado lo interprete. ¿Okay? En este caso es exactamente igual. Los amonitas tenían la noción de que los israelitas nos robaron a nosotros las tierras. Pero ¿saben qué pasa? Que en realidad la historia que ellos tenían era falsa. Entonces, Jefté dice, bueno, ya entendí por qué están siendo agresivos. Están siendo agresivos porque quieren tierras. Dicen que nosotros la robamos. Entonces él dice, vamos a continuar este asunto de la diplomacia. Y lo que voy a hacer es voy a volver a mandar a otros mensajeros con la historia verídica de los hechos. Entonces, a partir del próximo versículo, que es el versículo 14 o 15, 15, él ahora da la interpretación de la historia desde el punto de vista hebreo. Vamos a leer el 14 y el 15. Y Jefté volvió a enviar a otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. O sea que no tomaron tierra ni de Moab ni de Amón. Y por cierto, no tomaron tampoco tierra de Edom. Entonces, estaban los edomitas, estaban los moabitas, estaban los amonitas. Y el asunto es de que Israel nunca tomó las tierras de ellos. La razón por la cual no tomaron tierras ni de amonitas, ni de moabitas, ni de los... ¿quién? Edomitas, híjole. Edomitas, la razón es porque Dios les había prohibido. Ellos no podían tomar tierra ni de Moab, ni de Edom, ni de Amón. ¿Saben por qué? Porque eran familia. Usted dirá, ¿cómo que son familia? Sí, ¿ustedes han escuchado el término antisemitismo? Ok. La palabra antisemitismo se la adjudican exclusivamente a los hebreos, a los judíos. Sin embargo, ellos no son los únicos semitas, es decir, del linaje de Sem. ¿Okay? El linaje de Sem tuvo otras tribus aparte de los hebreos. Entre ellos, los amonitas, los moabitas y los edomitas. Entonces, estos también eran semitas. Ahora, eventualmente, Israel sí atacó a Moab y sí atacó a Edom y obviamente también le tocaron a los amonitas eventualmente y tomaron posesión de sus tierras y todo eso. Pero no debían de haberlo hecho. Lo interesante es que los judíos siempre hablan del antisemitismo. Ay, que todo el mundo está en contra de nosotros los judíos, antisemitas. Pero la verdad es que los primeros antisemitas realmente fueron ellos mismos. Ellos fueron antisemitas al guerrear en contra de Moab, al guerrear en contra de Edom, a guerrear en contra de Amón, que también eran semitas. Entonces ellos en la actualidad gritan antisemitismo cuando ellos mismos mataron a otros semitas. Okay. Pero bueno, eso es aparte. Entonces, Dios les dijo en algún momento que no atacaran a los edomitas, a los moabitas, ni a los amonitas. Vamos a verlo, Deuteronomio, vamos a ver qué fue lo que dijo Dios. Deuteronomio capítulo 2, ahí nada más nos vamos a quedar, no hay que movernos a otra parte. Deuteronomio capítulo 2, vamos a leer los versículos 4 y 5, Deuteronomio 2, 4 y 5. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. ¿Okay? Entonces ahí tenemos del lado edomita. Ahora, del lado moabita, Deuteronomio 2:9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab,
ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Entonces Israel no podía tomar ni de Edom, ni aquí de Moab. Y también Dios les dijo, no pueden tomar de Amón tampoco tierra. Deuteronomio capítulo 2, versículo 19. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Entonces, los israelitas, es decir, la descendencia de Abraham como tal, no podían tomar ni posesión de tierra edomita, ni posesión de tierra moabita, ni posesión de tierra amonita. Pero aquí en Jueces se le dice, es que tú nos quitaste esa tierra. Claramente no fue así. Versículo 15 de nuestra lectura. Para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón. Versículo 16, porque cuando Israel subió de Egipto, y aquí le empieza a narrar toda la historia que aconteció 300 y tantos años atrás. Entonces empieza a narrar la historia verídica, ahora desde su punto de vista y no desde el punto de vista de la historia amonita. Dice, porque cuando Israel subió de Egipto, es decir, cuando salieron después de 400 y tantos años de esclavitud, anduvo por el desierto, sabemos que anduvo por el desierto por 40 años, hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. De hecho, la Biblia lo marca como el pueblo de Cades Barnea, para ser exacto. Cades Barnea. Entonces, versículo 17. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo, fíjense, entonces Israel en este punto, acaban de salir de la esclavitud de Egipto, se quedaron 40 años en el Sinaí dando vueltas, llegan a Cades Barnea, cruzan el Mar Rojo, pero ellos no tienen tierra propia, son totalmente nomádicos, o sea, acaban de salir, no tienen posesión de nada, no tienen tierras. Saben que van a llegar a una tierra que Dios les prometió, pero pues no saben realmente cuál es esa tierra, dónde está esa tierra, no saben nada. Ellos están errantes en medio del desierto. Por fin dice, ¿dónde estábamos? Ok. Israel en Cades. Ok, versículo. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Perdón. Nos estamos. 17. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, o sea, en aquellos años. Fíjense, dice, diciendo, yo te ruego al rey de Edom que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. O sea, 300 y tantos años atrás, dicen, envíen, obviamente otra vez por cuestión de diplomacia, dicen, envíen una carta al rey de Edom para ver si nosotros podemos cruzar por las tierras de Edom para llegar a donde Dios nos tiene lugar. No sabemos dónde es, pero hay que pedir permiso para pasar, ¿no? Digo. Y los de Edom dijeron, no les vamos a dar permiso de que crucen nuestras tierras. Y dicen, híjole, bueno, pues con los vecinos, envíale una carta al rey de Moab y pídele lo mismo, a ver si podemos cruzar por sus tierras para llegar a las tierras que Dios nos ha prometido, ¿no? Y pues le hacen la petición a Moab, le envían la carta y Moab dice, no vas a pasar por nuestras tierras, no te lo vamos a permitir. Entonces Israel dijo, híjole, pues ¿qué vamos a hacer? Pues no podemos cruzar ni por tierras de Moab y tampoco podemos cruzar por tierras de Edom. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y fíjense lo que hicieron, en vez de pasar o atravesar las tierras de Moab y Edom, decidieron mejor rodearles. Les damos la vuelta, vamos a costear y le vamos a dar la vuelta por el lado oriental y así ya no nos entrometemos en las tierras ni de Moab ni del otro. Dice, después yendo por el desierto rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, o sea, le dieron la vuelta. En vez de cruzar por ellas, lo rodearon. Acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. O sea, ellos fueron respetuosos. Israel fue respetuoso tanto a los moabitas como también a los edomitas. Pidieron permiso, se negaron. Está bien, no se preocupen, le damos la vuelta. Nunca invadieron
tierra ni de Moab ni de Edom. Y dice, versículo 19, y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Entonces ellos envían una tercera carta. En esta ocasión envían la carta diplomática hacia los amorreos y le dicen, a ver, Sehón, rey de los amorreos, échanos la mano, ¿no? Déjanos pasar por tus parcelas para llegar al otro lado. Y en vez de nada más decirles no pueden, hicieron guerra en contra de Israel. ¿Y saben qué sucedió? Perdieron. Dios le dio toda la victoria a Israel y los amorreos fueron tomados, fueron capturados. ¿Y saben de quién era entonces la tierra original de Israel? De los amorreos, no de los amonitas. La tierra de los israelitas, antes de ser de Israel, le pertenecía a los amorreos, no a los moabitas, no a los edomitas, no a los amonitas, era de los amorreos. Pero se pone más interesante aquí el asunto. Ok, entonces Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reunieron Sehón a toda su gente, acampó en Gaza y peleó contra Israel. Entonces, en vez de simplemente decirle no, decidió ir al ataque y pues vamos a ver qué sucedió. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Si ustedes observan, Dios les dijo, no se queden con tierra de Moab, y obedecieron inicialmente. Les dijo, no se queden con tierras de Edom, y obedecieron inicialmente. No se metan con las tierras de amonitas, y ellos también obedecieron. Pero Dios nunca les dijo que no tomaran los terrenos de los amorreos. Entonces, las primeras tierras de posesión israelita antes pertenecían a los amorreos, no a los amonitas. Pero obviamente el rey de Amón está diciendo, no, esas tierras nos pertenecen, dalas pacíficamente. Versículo 22, se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? ¡Wow! Le dice al rey de los amonitas, mira, esas tierras eran de los amorreos, no eran tuyos. Y Dios nos entregó esos, y esos sí nos permitió tenerlos. Y ahora tú pretendes quitarnos las tierras que Dios nos dio. Pero ¿saben qué? Se vuelve todavía más interesante. El asunto es que esas tierras de los amorreos no eran originalmente de los amorreos. Esas tierras, las tierras de Israel, primero eran de los moabitas. Y los moabitas perdieron esos terrenos a los amorreos. ¿Sí? Entonces Israel llega y toma posesión de los terrenos por parte de los amorreos. Es decir, y ellos, los amorreos, de los moabitas. Entonces nunca fueron tierras de Amón, jamás. Pero se las quiere adjudicar 300 y tantos años después del evento, que también ridiculiza aquí Jefté más adelante. Pero vamos a ver eso, Números capítulo 21. Números capítulo 21, y vamos a leer el versículo 29. Números 21, 29 dice, ¡ay de ti, Moab! Pereciste, pueblo de Quemos. Ahorita vamos a hablar de quién es Quemos, porque ahorita lo vamos a volver a ver. Pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Entonces, Sehón
había capturado las tierras que le pertenecían a Moab. Y llega Israel y le tumba las tierras a los amorreos. Y ahora 300 años más tarde, la amonita dice, son nuestras esas tierras. Lo interesante es que han pasado miles de años. Israel se sigue peleando por tierras. Israel se sigue peleando por tierras. Tienen problemas del lado oriental. Tienen problemas del lado occidental, en el estrecho de Gaza. Tienen ellos problemas de tierras en el sur. Nada ha cambiado. Años y años, milenios han pasado. Israel sigue teniendo problemas debatiendo sus tierras hasta el día de hoy. Continuamos. Muy bien. Versículo 23, creo que ahí nos quedamos, no sé, ya ni sé. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó, así, 24. Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios. Entonces ya sabemos quién es Quemos, es un Dios falso. Era el Dios no solamente de los amonitas, sino que también Quemos era Dios de los moabitas. ¿Okay? Vi un comentarista muy vagamente mencionó que Quemos es el mismo que Moloch. ¿Okay? No lo he comprobado todavía, pero este comentarista dijo muy interesantemente que el dios falso Quemos es el mismo dios falso Moloch, nada más se le da otro nombre. Y si ustedes sabían quién era Moloch, Moloch era el dios que según ellos exigía sacrificio de infantes, sacrificio de niños hechos al dios Moloch, un dios muy sanguinario. Este sería el dios Quemos también, si es que este comentarista tiene razón. Muy bien, continuamos. Entonces, el asunto es, fíjense, aquí en el versículo 24 dice, lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová, Dios nuestro, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. O sea, en una acción bélica entre dos países, entre dos poblados, siempre ambos lados dicen, vamos a pelear y Dios está de nuestro lado. Y luego el otro lado dice lo mismo, vamos a matar a estos porque Dios está de nuestro lado. ¿Ah? Entonces no importa, todos piensan que Dios está de su lado. Y en este caso, pues el Dios de ellos era el Dios Quemos. Y ellos decían, sí, si Dios nos da la victoria, poseeremos todo. Y lo que Israel está diciendo es, o Jefté dice, pues nuestro Dios nos dio esas tierras y lo poseeremos todo y lo hemos poseído todo y es nuestro. Dios Jehová, el verdadero, Él entregó a los amorreos en nuestras manos, no a los amonitas. Ok, continuamos, versículo 25. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? Esto es muy interesante. ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Fíjense de quién habla. Balac, hijo de Zippor, rey de Moab. Lo que él está diciendo es esto. Jefté está diciendo, ¿qué acaso tú eres mejor que el rey de Moab de hace 300 años? Porque cuando nosotros le tomamos o le tomamos posesión de los amorreos, los moabitas no pelearon en contra nuestra para recuperar lo que anteriormente era de ellos. No. Dice, ellos fueron más listos y mejor no se metieron con nosotros y dejaron las cosas por la paz. Y esa tierra llegó a ser posesión nuestra. En otras palabras, él está diciendo, el rey de Moab, él tenía derecho de pelear en contra de Israel para tomar las tierras que anteriormente le habían poseído. Pero no lo hizo. Y ahora, ¿tú crees que tú tienes el derecho? ¿Qué? ¿Tú eres más que él? Okay.
Vamos a verlo. De hecho, el rey de Moab tenía temor de Israel. El rey de Moab tenía temor de Israel. Entonces, cuando Israel toma posesión de la tierra a manos de los amorreos, el rey de Moab mejor dijo, no, yo les tengo miedo. Son así de judíos. Así. Nos vamos a morir. No, mejor no hacemos nada. Hay que quedes. Las tierras son de ellos. Vamos a verlo. Números, capítulo 22. Bueno, vamos a ver dos lugares. Números, capítulo 22 y versículo 2. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, que es lo que estamos viendo. Entonces, ellos se dieron cuenta que Israel le puso una recia a los amorreos, y luego Moab dijo, no, ¿ya viste lo que le hicieron a los amorreos? Y dice, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Bueno, y es más adelante, y sigue, y sigue, y sigue. El asunto es de que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, vio la arrastrada que le pusieron los israelitas a los amorreos, y dijeron, vamos a pelear por las tierras que nos quitaron los amorreos, ahora vamos a ganarle, rey. No, no lo vamos a hacer. Entonces, por eso aquí en Jueces, capítulo 11, en nuestra lectura, hay mención en el versículo 25 de este asunto. Otra vez lo vamos a leer. ¿Eres tú? O sea, se refiere al rey de los amonitas. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Pues la respuesta es no, no hizo guerra en contra de Israel, aunque él tenía más derecho. Versículo 26. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años en Hesbón y sus aldeas a Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Claro, o sea, él está diciendo, ya hemos estado aquí, en este lugar, por más de 300 años. Si tú tenías derecho a reclamar las tierras, ¿por qué no lo reclamaste hace 300 años? ¿Por qué esperaste hasta ahorita para recuperar algo que realmente nunca fue tuyo? Es absurdo. Por ejemplo, si México quisiera tomar las tierras que se llevaron en el año 1848, México sí tendría derecho a esas tierras, históricamente. Y podríamos ir por eso. El asunto es de que hay derecho y hay historia. En el caso de los amonitas, ellos no tenían ningún derecho de decir que esas tierras eran suyas. Y mucho menos 300 años después. Completamente absurdo. Versículo 27. Ya casi llegamos al fin de esto. 27. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y obviamente se preparó para la guerra. Jefté le dio razonamiento histórico, lógico y verdadero al rey de los amonitas. Pero el rey de los amonitas simplemente dijo, nah, yo no te creo, todo eso es mentira, esas tierras son nuestras. Y comienza la guerra entre Jefté e Israel. Ahora, hermanos, me voy a adelantar poquito y aquí la vamos a dejar. Nuevamente, esto no es aplicativo por el momento. Vamos a darle una aplicación a esta sección la próxima semana. Entonces, yo sé que si usted se quedó así con las ganas de que, ay, quiero algo adicional, venga la próxima semana. ¿Ok? Sí, así es. Esto es lo que sucedió. Eventualmente se fueron a la guerra, pero
Jefté hizo algo muy tonto. Él le dijo a Dios, o hizo un voto a Dios, y le dijo: Señor Dios, si tú me das la victoria sobre los amonitas, cuando yo regrese de la batalla, la primer cosa o persona que venga y me dé la bienvenida, yo lo voy a sacrificar para ti. Dios les dio la victoria. Cuando regresó Jefté de la batalla, ¿quién cree usted que salió a saludarlo y a darle la bienvenida? Su única hija. Él no tenía otros hijos más que una. Y ahora él tenía que guardar su promesa y sacrificar a su única hija a Dios. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, para que se queden picados, y la semana que entra le vamos a dar también lo que es la aplicación a esto, porque siempre hay, como mencioné, alguna manera de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces la próxima semana veremos qué es lo que sucedió con Jefté y su hija y su voto y todo lo que culminó siendo. Vamos a terminar entonces en esta tarde con una oración. Espero que venga la semana próxima para ver la segunda parte de este capítulo. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido en esta tarde-noche estar juntos como familia, aprendiendo acerca de la historia tan interesante de Israel y cómo es que las historias que tenemos muchas veces no son reales y creemos que la historia es así porque así se nos enseñó y terminamos haciendo un montón de problemas porque no aprendemos de la historia, porque la historia es incorrecta. Pero Señor, gracias le damos porque nosotros tenemos la historia en perfección, la historia de su pueblo escogido en nuestras manos. Gracias Señor por su bendita palabra, la cual es verdadera, viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Gracias Señor porque usted es el Todopoderoso, el Omnipresente, nuestro Señor, nuestro Soberano. Gracias Señor porque la salvación depende enteramente de usted y no tiene nada que ver con nosotros. Gracias Señor por el privilegio de haber sido hechos hijos suyos. Le damos gracias por esta nuestra iglesia local, por las iglesias también alrededor de nosotros que predican la sana doctrina, que predican el evangelio, por las iglesias que están en otros estados, la iglesia que está en todo el mundo. Gracias Señor por su cuerpo, el cuerpo de creyentes, la verdadera iglesia. Damos gracias Señor por los misioneros, los pastores que están yendo e impartiendo la palabra de Dios a todos los lugares. Y Señor, el día de hoy es nuestra oportunidad de darle a nuestros misioneros un poco de lo que ellos han hecho, Señor, para su ministerio, Señor, para el reino. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.